Bienvenidos a Tulumbanizate. Dicen que para conocer de verdad a un pueblo no hay que mirar sus mapas, sino escuchar a su gente. Por eso hoy nos sentamos a charlar. Así, a paso lento, para contagiarnos de la esencia de este rincón del mundo. Bueno, hoy la historia y el arte nos trae aquí a la casa de Doña Benita. Muchas gracias por abrirnos sus puertas. Estamos en Tulumbanizate, que es lo que busca justamente tulumbanizar a la gente, comentarle a la gente qué es de Tulumba y la que es de afuera, todo lo que sucede aquí en Tulumba. Entonces a eso se debe nuestra visita, una más de las tantas que solemos hacerle. Yo lo recibo con mucho gusto, porque me encanta conversar, y de Tulumba también. Pero nadie me viene a visitar y yo me siento, bueno, no para qué me voy a sentir, pero en el fondo lo pienso. Digo, hace 2 años que estoy acá, y una de las poquitas que ha venido ha sido Norma, pero por ahí me abandona también, pero también no va a estar todos los días, porque ella tendrá sus quehaceres. Pero te quiero decir que si yo he vivido acá, cuando chica he ido a la escuela acá, en esa casa del lado, una prima que paraba ahí. Y no, una cuadra no me quedaba la escuela, estaba la escuela antes, ahora donde es el hogar de ancianos, ahí funcionó una escuela técnica, Claro. que enseñaban telares. Ahí aprendí yo a tejer en telar, que no lo aplico porque no, ahora ya el telarcito está tirado por el galpón, es una lástima, pero hace falta otra persona que me ayude a dar y a volver a revivir aquellos años. Yo lo he hecho y me gusta el tejido en telar, ya nadie lo hace. Y es una lástima que en Tulumba se haya perdido, porque lo caracterizaba a este pueblo por esas cosas. Claro. El hilado a mano, toda la gente tenía un telar rústico, claro, con pala, como todavía tienen para el norte del país, en muchas partes. Y acá no deben saber ni qué es un telar, ya la gente de ahora nueva, no sé si conocen, digo yo, sí, pero se va hay unas chicas que de Calimonte dice que tenían algo de telar, o no sé si claro, Rafaela Calimonte era justamente quien, claro, quien supo hacer los telares. Claro, y ha habido gente, esos Calimonte, ya de muchísimos años, cuando yo venía a la escuela, porque bueno, habréis leído ya la historia de Rafaela Calimonte, la artesana de Tulumba, la que hizo, hiló y tejió la bandera de, ¿sabías cuál es la historia? Sí, la primera bandera que se posiciona en la semana de Tulumba. En la fiesta esta del 3 de febrero, y cuando se izaba esa bandera, dice, hilada y tejida por manos tulumbanas. Claro. Ya no lo dicen más, ha muerto Rafaela, pero hasta una calle le tenía que haber puesto el nombre de Rafaela. Rafaela Calimonte era muy iglesiera, una señorita, era una niña muy grande. Crió todos sus sobrinos, Luisito, que ha hecho el libro, Luis Calimonte. Claro. Era tía de Luis Calimonte. Luis Calimonte, y ella Luisito, y la Luisita era la chica, y todos los sobrinos, eso los adoraba ella, porque como no tenía hijos, tenía sobrinos, claro, y ella quería mucho. Te quiero decir que tejió e hiló ese, para tejer una tela, es un hilo muy finito claro, que hay que hacer, sí, como un hilo de coser, pero no se lo deja, se lo pone doble, se lo tuerce con el uso, todo a mano. Claro, es un trabajo. Y la lana se la proporcionarían las ovejas que ellos tenían, pero de ahí ella la preparaba de tal forma, era una artesana de lujo, si se quiere. ¿Qué hizo? Ya lo habréis leído vos, de un avión. Claro, del Plus Ultra. Claro, que sacó premio. Sacó un premio en España. En España. ¿Qué consistía el premio? Sin duda en aquellos años habrá sido dinero, pero vaya a saber. Decían que era una medalla de oro. Bueno, pero medalla de oro era muy poco para ser un premio internacional, aunque valga claro, mucho el oro, pero tenía que haber sido algo en dinero también, porque era una señora humilde, una niña, una señorita. Claro. Era muy, muy de campo y vivía de sus tejidos, de sus artesanías que hacía. Y también hizo, me contaba ella, una alfombra con Perón, Perón con la banda presidencial que salían, viste, en unos... Sí. Como es grande así, ella lo hizo a mano, el motivo, con el tejido lo hizo. Y ella me contaba con la banda presidencial, y en la sonrisa me contaba ella. Tenía un poquito de dificultad para hablar ella, ¿no? Pero a mí me gustaba conversar con ella porque me contaba todas esas historias. Pero sacó premio también acá en Buenos Aires. Dicen que se encuentra esa alfombra, no sé en qué parte, en un museo en Buenos Aires,
Alguien, que yo no recuerdo quién lo leí hace un tiempo, que está la alfombra esa que hizo ella con Perón. Lo Mire, hizo Perón ahí. un dato la a alfombra. averiguar, porque es sumamente importante. Sí, sí, sí. Aquí en el centro de interpretación sí contamos con la bandera, con esta primera bandera que hizo, Sí. que fue justamente la que se posicionó en la plaza en la primera semana de Tulumba. Sí. Está esa bandera telar, tiene 6 por 3 metros Mm, y bueno, se conserva dentro de todo claro. bien. Se fue rasgando con el tiempo y por el hecho de que fue de Claro, un lugar a otro. tal vez no fue cuidada como correspondía, porque Claro, era para tenerle en un cofre a eso, porque sí, eso no sin nadie duda. lo iba a tejer de nuevo, pero no ha habido quien lo haga. Inclusive alguien dijo, eso ni va a flamear. Dice que la empezaron a izar y empezó a flamear, Claro, sí, ese es porque el dato claro, de así color tan que... fino el tejido, que si hubiera sido tejido así nomás o alguien que no tuviera la práctica que tenía esa señorita de esa Caldimonte, Rafaela se llamaba, no hubiera sido tan livianita como para que flameara. Claro, Flameaba, dice sí, la bandera, sí, así que sí. fue una cosa. Eso ha sido una obra de arte, tendrían que haber una calle de Tulum, Rafaela Caldimonte. Sin duda que sí. El O una Luis, escuela de arte, un Luis taller de hizo, arte. con el nombre de ella, Luis hizo la casita esa que está en la esquina ahí de los Jorge Flores, cuando se Sí, dobla para el Cristo, ¿verdad? A la claro, izquierda, sí, esa casa era de Luis, era de ella, la compró para su sobrino más querido que era Luis, Luisito le sabía decir ella. Luis fue monaguillo, fue de la iglesia Luis cuando era chico. Después el cura o alguien lo hizo estudiar, muchacho, fue escritor, claro, escritor, escritor, era muy preparado, muy inteligente. escritor, historiador, Claro, profesor. historiador hizo muchas cosas buenas que arreglaría para encontrar esto. Historia de Tuluma. Tuluma tiene una historia muy larga, pero no se la ha divulgado mucho. Claro, claro. Así que cuando llegaba la tardecita, dice que los aborígenes estos pasaban, los comechingones y los otros, como eran los otros que estaban acá, yo no olvidaba. Sana Virones. Sana Virones y los otros. Solían pasar por la lomita esa, por esa loma, en fila, como era la costumbre de ellos, y en fila india, como se dije, que ha dado el nombre, para el oeste, para aquel lado, donde ellos consideran Casa del Sol, Intiguasi es Casa del Sol, Claro. decir, porque ellos de allá de donde ellos estaban, se les oculta el sol ahí a ellos, detrás de esas montañas se ocultaba. Entonces Intiguasi es Casa del Sol, ellos creían que el sol dormía ahí, porque había muchas cosas que yo sé de Tulum, además se me dice, yo soy hija de nieta, bisnieta de tal persona, seguro que le conocí, Claro. calcula con 87 años, yo me acuerdo de que ahora no, la gente de ahora no sé, pero decime de quién así es bisnieta o qué sé yo, voy a sacarle la cuenta. Sacar, claro. Y ya se fue Pero transformando. otros creen que fue por el cacique Tulum, Claro, mire. porque como sé Citón era el nombre de un cacique. Claro. Por eso se llama Citón. Al igual que Macha, Macha, sin claro. Zacate quiere decir. Claro, todo por algo así. Acate quiere decir pueblo y Claro. sin Y mirá justamente el como nombre. Jerónimo Luis, inteligente que era, pobrecito, lo mataron injustamente porque no alcanzó a llegar a orden que no lo mataran. Claro. Y estos apurados lo mataron, fue una lástima, fue una persona muy audaz. Mirá que llegó, bueno, llegó hasta Córdoba, llegó, Claro. hizo tanto, pero venir a machete abriendo camino. En Córdoba hay unas monjas que hacían bombillas con eso. Ah, mira. Porque la punta le cortaban en tiritas y hacían la perillita, tejiéndola, le dejaban largas las tiritas porque son duras, y las tomaban debajo y las iban tejiendo así toda la vuelta, así que le hacían bien la forma de la cabecita de la bombilla. Se llama singular porque había antes normalmente se acostumbraba a eso, según la familia, según las plantas, claro, según las cosas que había en el lugar. Las cañas, porque había cañas. Bueno, siguieron y le iban poniendo, pasamos después por las peñas. ¿Por qué le pusieron las peñas? Porque había peñasco. Claro. Los españoles le dicen peña a las piedras. Iban Totoral, ¿por qué? Porque hay mucha totora. Claro. Hasta ahora está lleno de totoras en Totoral. Y la dormida, porque bueno, era un lugar para dormir, pero eso se después. Hay una posta que se han salteado estos. Ah, sí. Se han salteado la posta más importante que hay de Amacha, el corral de mulas. No figura en los libros el corral de mulas. No. Y miren, si lo he conocido yo cuando era muy niño, creo que hace 80 años, porque me acuerdo que yo tengo memoria de chica, porque me aflora mi cabeza de cuando papá me llevaba a caballo por delante, como yo tenía el problema del brazo. Ignorancia diré, porque bueno, ignorancia porque ignoran cosas, no porque hayan sido tontos, pero ya no había remedio en Córdoba, qué sé yo, entonces me llevaban a curandero, cosa que, bueno,
Antes se hacía esa Claro, sí, era común. le llamo yo ahora, porque habrá sido para que quedara así, el destino no habrá sido bueno. Pero le dicen a mi padre que había en Macha un curandero, que llevándole las fotos me iba a curar. Mira. Y bueno, y ya entre que no había nada que hacer, me lleva papá. A caballo me acuerdo que por delante iba yo un día, de una llovizna caía, pero no hacía frío. En el caballo, viste, por delante de la nena esta. Y yo con los ojos por todos lados, y estaba lloviznando y así había en las telarañas, viste, que se hace un espectáculo de una telaraña cuando llovizna, porque se teje así. Yo me acuerdo que me llamaba la atención todo eso, porque era muy temprano salimos. Y ya cuando llegamos había la luz eléctrica ahí en Macha, y el tanque del agua, todo eso me llamaba la atención. E íbamos a una casa, Macha era lleno de gringos, colonos, gente que trabajó en las quintas, todo eso. Ahora da lástima ver en Macha cómo está. Claro. No sé si habrá una planta de sombra, creo que no. El tanque porque estaba con el ferrocarril, era para el agua, porque era a vapor, como todo era lo que había antes, bueno, la máquina. El hecho que íbamos por ese camino nosotros, y mi papá me iba diciendo, cuando de vuelta vamos a llegar al Corral de Mula, decía papá, ahí vivía una familia, los de la Cañada, viste que nombran los de la Cañada, que han sido Ordóñez, primos de papá. Y bueno, unos metros más adelante había la familia esta, Lescano, porque una de ellas se casó con un lescano, pero yo no me puedo acordar cómo era el apellido primitivo, ya lo voy a saber, porque a alguien le voy a preguntar, le voy a acordarse todavía. Pero el hecho que vivía doña Zenaida, que se llamaba la señora que llevaba en ese tiempo, cuando llegamos de vuelta nosotros por ahí, un hombre era el pueblo que ha tenido más, que ha aportado más cuando San Martín cruzó los Andes, porque se llevaban mulas de acá. Acá no sé cómo se dice, se criaban mulas en cantidades. Porque la mula es lo que más resiste, las mulas, y vale mucho las mulas, ahora no sé, pero los bolivianos las venían a comprar porque también las minas en Bolivia las trabajaban con las mulas, porque para bajar esos precipicios, esas cosas, los otros animales no resisten. Yo no he tomado el mate, pero tranquila. Háblame vos, porque yo soy... Debe ser que converso poco y me destapo cuando viene alguien, pero ya sabes qué pasa, no, voy a abusir a ustedes. Está entretenido y... No voy a abusir, mi hijo, te voy a cansar con mi conversación. Favor. Después vamos a volver al Corral de Mula. Estamos aprendiendo, entonces eso es lo más valioso. A eso me encanta que te gusten estas cosas, porque fíjate que después ya vamos a volver al Corral de Mula. Sí. Al Corral vamos a volver. Vamos a volver al Corral. Porque bueno, el hecho es que por eso eran muy valiosas las mulas, más que los machos. ¿Y por qué? Porque el macho, para orinar, abre las patas. Entonces se tiene que parar. Y no, la mula no pierde tiempo, la mula sigue nomás. Y son duras y sufridas y aguantan cualquier cosa. No si San Martín por eso pudo hacer semejante hazaña, porque llevaba muchas mulas. Inclusive que San Martín, valía de saber vos, que lo pusieron en camilla, porque tenía asma, tenía enfermo. Llegó, mira lo que se hizo, que no sé si en otro no hubiera hecho eso, ya sabes que seríamos nosotros, todavía estaríamos presos de los españoles. No debemos desprestigiarlo porque algo hicieron, pero hicieron mucha injusticia también. Yo por ahí leo las historias y no los quiero mucho los gallos. Claro. Porque me da pena cómo trataron pobre gente, los esclavos, cómo eran verdaderos esclavos, eso es una lástima. Cosa que no vamos a remediar nosotros. Los medios nunca justifican. Pero han sido mandones y gritones los españoles, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a volver a nuestro Corral de Mula, vamos a dejar los gallegos allí en su tierra. Vamos a dejar los gallegos en su tierra. Porque yo también tengo el apellido español y mis bisabuelos eran venidos de España, por supuesto. En esas mercedes de tierra. ¿Sabes por qué acá llegó a ser un pueblo tan rico, digámosle, pueblo, no, el lugar el paraje? Porque de España, el rey de España les daba, ¿qué te tengo que estar enseñando historia si vos debes saber más que yo? No, por favor. Les daban una merced de tierra. La merced de tierra eran 1000 hectáreas para cada lado, para los 4 vientos. Mira, voy a tomar mate, porque si no, no van a tomar mate ninguno. La hierba buena medio se tapa un poquito. Claro. Pero bueno, vos se porque si no se te va a enfriar el agua y no van a tomar ningún mate ustedes por mi conversación. Pero yo sé que a él puede interesarle la historia, porque sos historiador o vas a ser o sos ya. Me gusta conocer la historia. Es lindo saber cosas que uno... Yo me acuerdo de lo poco que me acuerdo yo, porque cosas que me han contado mis padres, pero tengo una historia larga de cuando hacían los viajes en carreta, que eso
me gustaría que vos sepas. Pero vamos a seguir con nuestro corral de mulas. Vamos, cerremos Vamos a con el volver corral. atrás, vamos a cerrar con el corral Pues de si ahora lo mulas. va a dejar abierto, se van a escapar. A las mulas. Se van a escapar las mulas. Bueno, vos sabés que ahí juntaban las mulas para llevarlas. Claro. Y de ahí dice, ¿por qué lo han salteado de todas han salteado el corral de mulas? Se cayó después, habrán sacado el Claro, me han material. todo. contado Pero yo me de acuerdo una que era posta de material. de material. Porque después ya vienen acá los odiados de esa casa de Claro. Argos, que parece el Cabildo, viste, que había sido también de antes. Sí, he tenido oportunidad de hablar con el dueño actual de la posta de Macha y justamente nos comentaba que en cercanías había otra posta en aquel momento, pero claro que no quedaban más que los cimientos y Claro, nada más que eso, o sea que se Sí. había... Buscándolo todavía deben estar, porque no se habrán puesto a acabar para sacar los ladrillos. Pienso yo que deben estar, pero hay modo, ya claro, está distinto todo. Claro, O sea, ha cambiado mucho Pero si y... estoy hablando de 80 años. Claro. En aquellos años esta gente iba a Córdoba, viajaban en carretas, Sí, con los bueyes, por supuesto, ataban los bueyes, y atados con piola no había, con lazos. claro, Hacían tientos y hacían lazos y hacían suelas para atar a los bueyes que tiraban la carreta. Dicen que tardaban un mes en llegar. Llevaban lanas, llevaban cueros, llevaban cerdas, llevaban todo lo que en el campo había y a la ciudad, a Córdoba. Córdoba era pequeñito en aquellos años, claro, pero había cosas porque por los barcos llegaban a Buenos Aires, ya para en lo que venían acá a Córdoba y ya había cosas que acá no había. Traían de allá. Porque vos sabés que antes el de la cera hacían velas. Las velas que se claro, hacían, si sí, yo conocí los veleros, esos así donde se hacían los moldecitos, ¿ves? sí, se Se hacían las perdió el velero que nunca lo encontraron, que estaba en la estancia de Sauce. Papá decía si había, sé que había veleros, dice, pero bueno, no la entregaron nunca. Bueno, no importa tampoco. Papá lo hacía en una caña, ponía los hilitos así de algodón torcidos Ajá. y hacía el centro de la vela, ¿viste? Ah. Y lo bañaba. Ponía un recipiente abajo y la cera caliente, ese hilito lo bañaba, le daba un bañito. Cuando se secaba, le daba otro, a todo lo bañaba. Mientras ya terminaba de bañar aquel, este otro ya sequito. Le Claro. daba otro baño. A veces no salían muy derechitas, pero la vela se prendía porque tenía el algodón Cumplía su adentro, función. el hilo de algodón, que le ponía al medio. Yo he visto muchísimas veces, si en casa no había alguno cuando chiquita con vela, no se compraban vela de esta. Claro, hacían las No velas sé si caseras. no había la vela casera con cera, ¿no? Porque en todos los lados había, y si no eran apicultores, pero tenían colmenas por ahí por los huecos de los árboles o en cajón. En casa sabía ver en cajones ya, porque ya pasaron los años y a mi padre le gustaba también tener las abejas. Claro, qué curioso eso. De ahí mi herencia por las abejas, porque yo soy perito apicultora. Claro. A mí me gustan las abejas, no juran. ¿Y usted a los cuántos años empezó a trabajar justamente con las abejas? Y mira, de muy niña en casa trabajaba, una vez casi me matan. ¿Pero ya sus padres tenían abejas? Había, porque a mamá le gustaban muchas abejas, papá también, pero papá se puso alérgico, después ya no, mamá sola trabajaba. Pero ¿cómo trabajaban? Colmenas rústicas, chiquitas. No eran colmenas numerosas porque eran grupitos que salían, que había que echarlas a un cajón de manzana y ponerles la tapa así, para destaparla después. La tapa se la levantaba, la del cajón era esto. La tapa se traía para acá. Claro. Entonces se echaban las abejas ahí, se levantaba la tapa. Para cosecharla había que destapar de arriba con un alambrecito y un clavo, se ataba la tapa, se abría la tapa, estaban llenas de panales ya, porque les pegaban en algún lado. Cuando bajaban eso con una cuchilla se cortaba el ras y le iban depositando en una fuente, en un fuentón, lo que fueron los panales. Pero eran colmenas nuevas, colmenas chicas, por lo tanto no eran agresivas. Además, ¿sabés qué usaban de máscara? Una caja de zapatos que le ponían una tela de fiambrera acá. Claro, todo muy rústico. Muy rudimentario aquello, pero gente corajuda que se animaba a hacer eso. Papá después no, porque se hizo alérgico. Pero y salían las familias y las agarraban, las echaban en otro cajón, y había que estar clavando los cajones para poner otra familia. Había como 20 cajones. Pero la miel la sacaba para la casa y por ahí se vendía también algo. Claro. Pero más de todo es para consumo. Para consumo. ¿Te acuerdas que en un tiempo no había azúcar? Hoy mamá, si habremos comido en la pava le echaba miel. Claro. Tomamos mate dulce a la fuerza porque no había azúcar en un tiempo casi. Bueno, dicen que es más sana la miel pura por supuesto, que el azúcar mismo que viene dulce afinado. Es un dulce natural. Pero lo que yo te estaba por contar era otra cosa. Bueno, que llevaban todo eso allá y volvía un mes, tardaban en ir. Iban todos juntos, se reunían todos y salían con las carretas. Claro. En caravana. Calcula que al paso de los bueyes. Por ahí a alguno se le cortaba algo, le pasaba algo y el otro lo esperaba, le ayudaba
Y Claro. mamá me decía, ¿sabes cómo le decían a tu abuelo? Manuel Polilla. Porque papá me contaba la historia, pero eso no me quería contar. Dice que le decían Polilla. Y yo atendía. Mamá, ¿y sabes cómo le decían a tu abuelo, tu bisabuelo? Manuel Polilla. Porque dice que se le cortaban los lazos. Entonces que los otros tenían que esperarlo y ayudarlo a atar los lazos para seguir el viaje. No se quedaba ninguno, todos Ahí en van caravana juntos. iban. Dice que tardaban tanto que iban parando en partes del camino. Pero tenían una parada de siempre en Pozo del Tigre. ¿Ah? Ahora se llama Pozo del Tigre. Antes era un tal Gaucho Cañete que había ahí, famoso porque era matón, ¿Ah? que todos le tenían miedo, pero esto, ¿sabés qué hacían? Lo hicieron amigos. Dice que le llevaban gabritos, le llevaban regalos, le llevaban lo que acá se cosechaba, le llevaban al gaucho este. Así que era amigo de ellos, los recibía, a ellos no los iba a devolver, seguro que Claro. no. Pero dice que se acostaban, pero no dormían, de miedo. Dice que estaban todos alrededor, las carretas las ponían toda a la vuelta, calcula que sería un espacio enorme, tantas carretas, porque había muchos que tenían, pero se juntaban de todos los alrededores para Claro. hacer el viaje ese, que tardaban un mes en llegar a Córdoba. Y descansaban ahí esa noche, pero dice que no dormían porque le tenían miedo al gaucho. Tenían desconfianza Estaban, igual. claro, y dice que una noche estaban todos acostados aparentemente dormidos y dice que el gaucho eso tenía a la mujer y una hija. Y dice que la hija, la madre soñaba una noche, la mujer del gaucho, que decía, degolle Cañete, degolle Cañete. Claro. Estaban acostumbrados a degollarle los que pasaban, porque Claro. los llevaban. Antes lo mataban a la gente, ¿viste? Claro, como si nada. Andaban por ahí que no escapaban los gauchos matreros que le llamaban, porque había gente, ha habido muchos gauchos que a lo mejor hacían una muerte y se escapaban y la policía no los iba a seguir. Andaban, vaya a saber, del sur se vendrían para acá, de acá se irían para el sur, vaya a saber. Claro, no lo Extremo encontraban. al otro porque no los agarraran. Y así Claro. evadían todo lo que hacían, las muertes, las cosas. Porque siempre ha habido. Sí, Malvado siempre ha toda la vida. habido. Malvado había siempre. Bueno, te quiero decir que decía, degolle Cañete, que decía, Claro. dormido soñaba la mujer. Y los otros que estaban despiertos escuchaban, pero tenían cuidado ellos. Bueno, llegaban a Córdoba, vendían lo que ellos cambiaban, lo que ellos llevaban por lo que traían de allá de Córdoba. Claro. Otro mes para llegar acá. Así que era, a los otros, mientras tanto, las mujeres, los otros quedaban en la casa. Claro, toda cuidando lo que una tenían. travesía, toda una odisea. Claro, pero mira el sacrificio que hacía esa gente. Claro. Han sido nuestros bisabuelos, tatarabuelos. Y sí, de ahí también creo que viene la cultura del trabajo con la que usted se ha criado. Y además de esto, de la cultura del trabajo con la que usted se ha criado, también está muy apegada al arte, el arte con las lanas, con los hilos. Sí, Eso... quiero decir que es tan distinto, tan distinto. ¿Y usted cuándo empieza, a qué edad empieza a familiarizarse con los hilos, con las lanas, a trabajarlos usted? Era muy chica, muy chica. Yo tendría 10 años, andaba con la agujita en la mano. Mamá estaba cocinando, había los fogones, eso de antes, ¿viste? Sí. Y mamá estaba cocinando. Y yo esperaba que mamá me atendiera con un pedazo de trapo viejo que había encontrado por ahí, una aguja y un hilito que había sacado de una tela que había de color, porque salía de color el hilito, ¿viste? Porque no tenía hilo de borde, no tenía nada. Y antes había blanco y negro, no, Claro. ¿Qué hilo de colores? Bueno, no, porque soy de ahora, pero yo ya estoy hablando de 89, por lo menos 70 y pico. Y estaba yo con la agujita y el pedacito de tela. Mamá se limpiaba las manos, el delantal, mamá, y me hacía unas puntaditas para que yo hiciera un hilvancito. Yo hacía lo mismo que había hecho mamá, el hilvancito, porque claro. no sabía cómo empezarlo. Y me hacía un nudo, el nudito, y para que no se pasara. Y otro hilvancito. Pero yo quería saber más. Claro. Cuando empecé la escuela, ya habré tenido como 10 años, habré tenido ya. En la escuela nos enseñaban trabajo manual. Me acuerdo cuando me olvidé yo el trabajo manual, me hizo escribir una pizarra llena, la Imelda, la Catalina Imelda, que era la maestra nuestra. Debo traer trabajo manual. Una pizarra llena y después de clase, por haberme olvidado. Me olvidé con todo lo que me gustaba el trabajo manual, pero esa vez me olvidé. Empezamos a tejer con 2 agujas. Mamá también nos enseñó a tejer eso con 2 agujas. Hacíamos el punto Santa Clara, todo desparejo, me salía un desastre, pero a mí me gustaba eso. Trataba de aprender, en la escuela sí aprendí bien. Yo habría tenido 11, 12 años y me tejé una campera. Lo que pasaba antes. Nos compraron los zapatos para esa fiesta, el 25 de mayo. Pero para el 9 de julio ya el zapato iba quedando chico y para el fin de año no servía. Para el próximo año yo me acuerdo que ya la última, ya andaba con los dedos así, uno ya podía caminar uno.
así, con zapatillita para la escuela, pero alpargatita para la casa. Claro, Y también alpargatita de la escuela, de esas negras de hombre, pero papá era tan prolijo, nos ponía el taco, el talón, suela, y en la punta, puntera, la claro, planta del pie, con tachuela. Pero le ponía algo así cuando él la machacaba, que la tachuela no nos mal lastimara los pies. claro. Pero había un primo, no de papá, primo allá lejos de los peras. ¿Sabes qué le hacía? Lo ataba con alambre, por no comprar tachuela. Claro. Así que había que hacerse a un lado cuando la chica corría, porque con la suela, viste, le torcía después. Le ataba la suela con las alpargatas y torcía el alambrecito que le ponía. Claro. Así que calcula que si llegaba a tocar uno con eso, nos hacía No. un pedazo. No podés jugar al fútbol con esa La chica alpargata. y era, le dan, bueno, eran cosas de antes, cosas muy viejas. Sin duda. Su inventario, Práctica aquello, de... pero es que no se podía, éramos 7x7 nosotros. Claro. Y había que Y poner era- alpargatitas a todo. Y había que buscar una Y ya más manera de grandecita nos compraba resolver. zapatillitas, acá lo dejé el agua. Papá traía, sabía decir, un cuero de cabra que carneaba. Con ese cuero le llevaba zapatillas a las 3. Claro, Antes valían mucho los cueros. Hasta eso se echó a perder, acá no hay más barracas. claro. Quiero decir que había 2 barracas. Lo otro era Flores, ¿cómo se llama? Padre de Antonio Flores. Melitón. Melitón Flores, sí, Melitón era otra barraca grande. De todos lados traían cueros, cerdas, lanas, cera. Claro, Yo voy a tirar un cuero, las formas los hace, los corta y los pone para el invierno, pisan sobre cueros. claro. Es calentito el cuero de Sé oveja. que hay poca gente que ya lo sigue trabajando hay que y comercializando. Claro, Lavarlo, curtirlo y después son blanditos y son muy lindos que Claro. salen esos bolitos del sí, se cordero. lo puede trabajar mucho. El cordero, pero nadie lo hace ya. Claro. Y si don Santiago le pregunta, ¿de dónde es usted? Santiago, ¿de dónde? Del Del estero. estero. ¿De qué parte del estero? Pobrecito, porque tienen cada historia. Mi hermano sabía decir que había un correntino que le decía, cuando la Argentina entra en guerra, Corriente le va a ayudar. Entonces ellos, jovencitos, grandes, que querían salir y no había plata, mamá le daba 5 pesos y papá se enojaba. Y con 5 pesos lo largaba el muchacho, decía, mamá era para plata, pero ella sabía que si hacía desbarajuste no íbamos a... Claro, no había más La tampoco. mamá decía, para comer es lo principal. Claro, Otra sí. cosita que yo te quiero No, me contar. gustaría que me cuente un poco de los trabajos que viene haciendo, lo que viene ocupando su tiempo. Bueno, Podemos ver que hace es algunos un arte. bordados. son puntos de tapicería. Ajá. Ese es medio punto, se llama, porque Medio no punto. es la crucecita, no es punto cruz. El punto cruz es la crucecita entera. Y medio punto es la mitad nomás depende de lo que yo lo haga. Ahí lo he hecho en un cañamazo viejo que yo encontré de un sombrero, fue eso. Yo lo planché, lo adapté para utilizarlo. Sí. Me he tirado, tiene uso el sombrero. Claro, Más que ya había perdido la para forma ya que tiene, utilizarlo. trae un apresto que lo hace, le da la forma y lo hacen sombrero, ¿viste? Pero bueno, yo lo lavé, lo emparejé y por no tirarlo hice eso. Y unos retazos de tela y con hilitos también de los colores hermoso. que tengo. Qué hermoso quedó que ha lindo quedado. dentro de todo. Y por acá Y el también forro podemos también. ver otro bordado que estuvo haciendo. Ya va a ver, bueno, eso es rústico. Eso Sí. ya en punto cruz, un mantel lo va a hacer. Va a ser un mantel. Le falta mucho, recién está tomando forma. Claro, no, pero Porque hermoso. ya estoy haciendo una punta y la otra. Esta es una tela aída, se llama. En tela aída ya trabajo más fino. Los otros son rústicos, en cañamazo. Ah, mira. La otra es hecho en cañamazo, en canevá, Ajá. grueso. Esto ya es tela aída, es una tela más fina y yo traje de España, porque acá es muy cara y esta puntilla también. Claro. Esto. Pero yo también sé tejer, y después te voy a mostrar, la lamparita. Ese es una puntilla que hice yo con bolillo. Pero Ah, otra mira. cosa. Qué Ya hermoso. no lo hago porque es un poquito Muy bonito. lento. Bueno, y si querés abrir uno que hay más, debajo de eso hay Debajo. otra tela, mira, muy linda, otro trabajito, es ese que se cae ahí. Ese es. Este. Ese sí, sacarle una fotito porque hasta a mí me gusta. Y a la Norma también le gusta. Abrí el de arriba, es un retacito de tela, Uy, qué bonito. un retacito que aproveché, Qué lindo que le hice detalles que el tiene. borde, los flequitos. A ver, lo vamos a poner ahí así se ve. Hermoso. Muy divino. Eso también tela ida rústica de otra clase, pero también que se presta para contar hilitos. Claro. Todavía los ojos me dan. Eso es lo que agradezco a Dios, que después de todo me habrá tenido lástima ya que le había utilizado así, diera Dios. Le voy a ¿Nunca dar por tuvo lo menos, problema alguno de la le voy a vista? dar, hasta ahora no. Gracias No a quiero Dios. comparar mucho porque vos sabés que tengo miedo, porque digo yo como con 87 años más lo hago. Ese es un mantelito, Qué hermoso. también es canevá es esto. La verdad que
Divino. En Caneva, sí, es una tela que se presta para cortar hilos, Claro, porque hay que hacerlo contando hilitos. Hay que tener paciencia y paciencia de días y horas. Que ya se ve que tengo que tener paciencia, porque si no, otro no. Fíjate que yo he querido enseñar a veces, no sale, no, esto no me sale y te pierdo el claro. trabajo. Bueno, esa era una de mis preguntas, Yo he porque dado clase en la escuela y también me costaba que las chicas se que las chicas se acostumbraran acostumbraran. despacito, no, mi hija le digo yo despacito. ¿Usted qué le aconsejaría hoy a los jóvenes que por ahí buscan aprender este tipo de oficios o algunos similares y hoy en día por la inmediatez de todo se frustran rápido? Esto ¿Usted se qué le presta para aconsejaría? probar la paciencia, pero no solo eso. Te da satisfacciones porque te olvidas de otros problemas. ¿Qué me voy a acordar de pasar pensando yo que estoy así, que no camino? ¿Qué voy a ganar? No voy a ganar nada. De ratito sí me tiro a la cama a hacer un ejercicio, sí, porque hay que mantenerse activo, hay que mantenerse haciendo ejercicio. Si no, tampoco me movería. Pero te quiero decir que eso es sano, es algo que todo el mundo tenía que saber. Los hombres, agarren un pedazo de madera y hagan algo. Claro. Y lo que asusta por ahí es que tantos chicos y chicas jóvenes no se interesan en esta cultura. Yo no he gastado un peso, estoy utilizando cosas que tengo Claro, de antes. Esa tela de ese forro fue de ese trabajito del redondito. Tengo una cantidad, mira aquellos almohadones. claro, Son todos hermoso. hechos en retazos de tela. Claro, las bolsas también podemos ver Ah, acá, claro. Bueno, también esos bordadas son por usted. en arpillera. Claro, En arpillera yo no trabajo porque no es un material noble. Con el tiempo la arpillera se desgasta. Eso no porque no tiene uso, pero si uno empieza a usar para cargar, se va claro, se va a ir a lijar deshilachando. y se va a agujerear. Esos otros no, ese trabajo, ese cuadrito, viste, con esos pajaritos, no, eso es en cañamazo. Cañamazo es una Claro. tela que viene especial para eso, para hacer trabajo de tapicería. Ah, mira. Y ese que he hecho es almohadoncito redondo, ese retacito era de un sombrero, y lo otro que le he puesto de forro fue un almohadoncito viejo que se picó, qué sé yo, le saqué la parte sanita y hice el forro. Y lo he rellenado con un relleno que encontré de un almohadón, de una almohada que se había roto. Bueno, uno se las ingenia, no Siempre voy a eso, comprar todo, no voy reutilizando a y comprar, claro, aprovechando no, por los eso digo, no es que materiales. salga tan caro. Tal vez ahora comprar un hilo de esta calidad ya no viene, porque son de mesero, un hilo que venía antes, pero yo compré mucho, cuando fui a España, que allá todavía las españolas trabajaban mucho en estas cosas, Mira, las jóvenes. Y bueno, el tejido, ya empecé en la escuela a hacer tejido con 2 agujas. He tejido tanto, sacarme los ojos, tejer para afuera. Sabremos tejido con mi hermano, amanecíamos tejiendo a 2 agujas. horas enteras tejiendo. Nos gustaba tejer y hacía por moneda porque uno cobraba Claro. poco. Pero yo he tejido mucho. He tejido para afuera también, cosa de loco, pero en campo. Y el bordado sí, eso no lo desatendía nunca porque de muy chica en la escuela hay una maestra que vale la pena nombrarla, nadie la conoce, nadie sabe ni figurará en ningún lado, solo en los archivos de la escuela que todavía funciona, que se llama Adelina Romero de Juárez, la escuela del Ojo de Agua. En los libros de arte, en los libros de aquellos años, figura ella, porque muchos años fue maestra allá. Ajá. Se inició en aquellos lugares, había sido alumna de las Mercedarias, había sido de la Posta, acá la parte. ¿Cuál era su nombre? Catalina Imelda Pucheta Callejo, era el apellido de ella. Me enseñó a bordar. Yo era chica. Esa maestra le debo lo que yo aprendí de la escuela a bordar. Era buena maestra, por eso era mala, Claro. porque nos exigía. Y ya manejaba el puntero también. Me acuerdo que un día lo atajaba un chico que lo había dejado después de clase. Lo dejó después de clase, el chico se quería salir, él con el puntero lo atajaba. Y este lloraba y le decía, usted es una tigra de mala. Una tigra, debe tratarla de tigra, la maestra era grave. Claro. Bueno, empiezo yo, el trabajo como ella me lo daba empezado, yo seguí como ella me había dado el examen, lo que yo tenía que seguir bordando. Cuando le muestro a ella lo mira, estaba bien, lo da vuelta. Y esto me dice, yo sabés qué hacía, el nudito. Para empezar, que no se pasara el largo, como mamá me había enseñado que para que cosa había que hacer un nudito, yo hacía el nudito y pasaba el hilo y empezaba a bordar. Pero los nuditos quedaban todos del otro lado. Claro. Y no se empieza con nudo, ni ahora te hago un nudo para empezar una costura, nada. Se empieza con un hilvancito y recién se vuelve atrás y hace la puntadita para que no se salga. Pero, y se da vuelta. Estos nudos parecen cabeza negro. Me acuerdo que yo me abochorné, porque viste, me abochornó ella, porque esto dice, esto me va a raspar la cara, decía ella. Lo que con el hilo que sobró, que lo partíamos, porque ella nos enseñó a partir, porque venía de 4 cabos. Ajá. Era grueso, soquete grueso, queda feo. Claro, iba a quedar
chico el zapato, cuando empecé a contar con el zapato, yo, bueno, Es que cuenta con un paseo. Hay un paseo que lleva su nombre, que lo tenemos aquí a nuestra ocurrencias espalda. de mi hija, bueno. ¿Sí? Bueno, pero podemos invitar a la gente a que venga y pase por el Sí. paseo a ver todas las artesanías. Porque hay que hay. otro, no es paseo, pero es una confitería que se llama Benito. Claro. Ha sido el 4 de abril del 39, el 4 de abril el mismo día mío. Y me llamo, a mí me ponen Benito y a él le ponen Benito. Bueno, Benito, agradecerle. Creo que usted refleja mucho el arte de Tulumba, lo podemos ver en todas estas cosas que aún el día de hoy lo sigue haciendo. También cuando pienso en usted siempre pienso esto, que usted anda tejiendo historias. El mismo Sí. texto, usted anda expresando mucho texto, que el texto no es solo el escrito, sino el mismo habla que uno hace. Y el texto justamente lleva su origen en latín la palabra de textum, que quiere decir Sí. tejido, Ajá. ir entrelazando palabras. Y Y sí. entonces Y usted... fíjate que la palabra es- que tú empleas entrelazando, este hombre poeta, ¿has Sí. leído aquello vos? No. Léelo, no, que vale la pena. me lo Después me alcanza vas a- producción, por después- favor. Ay, mira vos. Y sí, ella es una excelente chica para que trabaje en cosas de esto. Claro, Cosas importantes. totalmente. Es muy inteligente esta nena. Sí, ahora lo Porque ahí vamos a dice, leer. ¿no? Léelo. A doña Benita Ordóñez. En Villa de Tulumba, caminando por la calle principal, La que va a la... la que va a la iglesia, a metros antes de llegar a la terminal, la conocí mateando a doña Benita Justamente estaba Ordóñez, tomando mate. quien hilvanaba sueños con sus bordados punto cruz, artesana del lugar, oficio que aprendió de su madre, ejemplo de tradición artesanal. Sus trabajos parecen dibujos sacados de un libro de cuento. Mi admiración por esta mujer y tantas otras artesanas que a pesar de los años no bajan los brazos, siguen hilvanando sueños, como el picaflor que hace su pequeño nido, entrelazando sueños, mirando los días pasar. Novillo Antonio, el 31 del 8 del 2025. Con esto agradecerle, muchas gracias por abrirnos la puerta de su casa. La verdad que es un gusto, como siempre, escucharla. Y yo habré hablado de más, pero usted perdone. No, por favor, es un encanto. No lo he dejado hablar a ustedes. No, son parte del acompañamiento de ellos. Claro, no. Ahora, yo me despido, pero antes le vamos a regalar una canción, ¿sí? Bueno, le voy a dedicar este tema a la abuela Emilia. Ya sé, me encanta. Bueno, porque yo cuando estoy sola acá canturreo algo también. Qué lindo. Porque algo tengo que hacer. Callada la boca no puedo estar. Claro, No obvio. la costumbre de hablar. El alma libre. La mala. Bueno, este tema se lo dedico a usted porque también lo veo representada como una abuela mía, de corazón, Te y agradezco. fue un honor haberla conocido. Una abuela muy eterna. Y es muy lindo escuchar sus historias, ver todo lo de los telares, cómo hace. Es increíble todo. Desde Buenos Aires le escribo estas líneas. Quisiera que sepa que pienso en usted. Con esa paciencia infinita cuidando la flor y los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me ha abandonado, pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo el día en que nos despedimos, la oí repetirme que todo irá bien. Señora, me digo cómo es que se vive con esa nostalgia tan grande, no sé. A veces parece que no me resigno, pero otras me ayuda a acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez y oír que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana como en la niñez. La, 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 ira, la, 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 ira, la, 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 ira, la, 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 ira, la, 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 ira, la, 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 la. Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado,
que todas las cosas se olvida también, que apenas camina, por eso le escribo, a ver si se alegra y mejor otra vez. Recuerde mi abuela, no olvide que espero que riegue sus plantas y vuelva a coser. Aquí mi nostalgia se cura tan solo si yo la imagino como la dejé.